Saludos, la doctora Lisbel Correa Suárez por aquí y en esta ocasión explicando lo que es una matriz de conceptualización de variables. Esta información te va a ayudar a tener mayor claridad sobre lo que realmente estás estudiando. Además, te da una base clara para poder formular hipótesis y también elegir las herramientas correctas para poder medir lo que te interesa, facilitando así este proceso de investigación. A este otro asunto usualmente se le llama la operacionalización de las variables que podrán examinar más adelante en otro contenido. Hacer este ejercicio sencillo te ayuda a organizar tus ideas y entender mejor lo que quieres investigar, lo que es clave si no tienes experiencia. Además, te da más confianza para abordar tu propuesta de investigación. Antes de proceder con la explicación de esa conceptualización de variables y también hablar un poco sobre su importancia, vamos a repasar lo que son las variables. En una investigación, básicamente una variable es cualquier característica, valor o propiedad que puede variar o cambiar en diferentes casos o situaciones. Así que es lo que mides, manipulas o controlas en un estudio y que puede influir en los resultados o ser influenciada por otros factores. Así que en cualquier estudio de investigación nos vamos a encontrar con diferentes tipos de variables, cada una con un papel específico. Así que imagina que estás realizando una investigación para ver cómo afecta el tipo de enseñanza en el rendimiento de los estudiantes. Vamos a utilizar este ejemplo concreto para así explicar qué son cada una de las variables que podríamos encontrar en esta investigación. En primer lugar, puedes encontrar variables independientes, que son esas variables que el investigador decide cambiar para ver qué efecto tienen en otras variables. Así que un ejemplo para este caso es si decides probar diferentes métodos de enseñanza como el tradicional versus el digital. Así que esos métodos de enseñanza son tus variables independientes. Básicamente son las cosas que tú controlas o manipulas para observar sus efectos. En cambio, la variable dependiente es aquella que estás tratando de medir en tu estudio. En el caso particular del tema de investigación que les describí, el rendimiento académico de los estudiantes es lo que te interesaría observar y medir. Así que estas variables dependen directamente de los cambios que haces en las variables independientes. Las variables de control son aquellas que mantienes constantemente durante el estudio para asegurarte que los cambios observados en las variables dependientes se deben únicamente a las variables independientes. Por ejemplo, si todos los estudiantes tienen el mismo nivel de preparación previa, estarías entonces controlando ese factor para no influir en los resultados del estudio. También puedes encontrar variables moderadoras, que estas pueden cambiar la intensidad o la dirección de la relación entre las variables independiente y la dependiente. Siguiendo con el ejemplo, si la edad de los estudiantes afecta cómo responden a los diferentes métodos de enseñanza, entonces la edad sería una variable moderadora. En cambio, las variables mediadoras explican cómo y por qué una variable independiente afecta a una variable dependiente. Así que si el tipo de enseñanza afecta el rendimiento académico a través de la motivación de los estudiantes, entonces la motivación sería una variable mediadora que ayuda a entender el mecanismo detrás del efecto observado. Cuando conceptualizamos entonces estas variables, las estás definiendo claramente dentro del marco de la investigación, lo que se traduce
en términos abstractos o teóricos, en conceptos específicos y medibles. La conceptualización de variables es un proceso fundamental en cualquier investigación porque proporciona esa comprensión clara y precisa, como les dije al inicio, de esos conceptos que se están estudiando y cómo los vas a medir. Así que esto es crucial para evitar confusión o malos entendidos. En mi experiencia como docente he notado mucha dificultad en los estudiantes graduados en esa conceptualización inicial de las variables del estudio que están a punto de llevar a cabo o de proponer. En ocasiones se debe mucho en la dificultad para diferenciar entre variables independientes y dependientes o para entender cómo operacionalizar entonces ese concepto abstracto en términos medibles. Pero al mismo tiempo, por falta tal vez de claridad en su definición, también la selección adecuada de fuentes y la integración insuficiente con el marco teórico. Por esa razón, cuando se observan estas dificultades, un ejercicio apropiado y sencillo lo es esa conceptualización, para luego operacionalizar estas variables. Entonces, este ejercicio es importante ya que mejora primeramente esa precisión y claridad, debido a que puedes conceptualizar los conceptos complejos y también se traduce en establecer medidas operativas que pueden ser cuantificadas o categorizadas en términos de definiciones específicas y concretas, lo que lleva a la interpretación correcta de esos resultados y también establecer con claridad la validez y la importancia de ese estudio. Así que la conceptualización mayormente nos lleva a evitar esa definición ambigua que puede llevar a esas malinterpretaciones o interpretaciones incorrectas de los resultados que también afectan a su vez la validez. Así que definir las variables con precisión facilita una explicación más coherente y robusta dentro del marco teórico de la investigación. Así que cabe señalar que una definición ambigua puede llevar a, como les dije, interpretaciones incorrectas de esos resultados y eso lo queremos evitar en todo momento. Ya cuando cuentas con esa definición clara de tus variables, entonces el proceso de selección de fuentes o posibles instrumentos para medirlas se convierte en uno más sencillo, lo que significa que podrás aplicar mejor estrategias para buscar y obtener información necesaria para tu investigación. Un aspecto muy importante y fundamental de este proceso es asegurar que toda esta información recopilada esté alineada con la definición y ese contexto específico de la variable. Así que este ejercicio va a ayudar a seleccionar fuentes relevantes y de alta calidad para asegurar entonces que esa definición es consistente con el conocimiento actual y el marco teórico de la investigación, lo que evita que la explicación dentro del documento se desvíe, más también promueve y asegura que esas variables se midan y se interpreten correctamente. Otro aspecto también lo es la repetición del estudio. Esa conceptualización clara promueve que otros investigadores también puedan repetir tu estudio si las variables están claramente conceptualizadas y también en términos operacionales, lo que contribuye a la fiabilidad entonces de tu investigación. Entonces, una matriz de conceptualización se centra entonces en definir y desglosar teóricamente esa variable, detallando entonces cómo se entiende dentro del marco conceptual de la investigación. Esta matriz no incluye directamente las mediciones prácticas, como por ejemplo una matriz operacional,
pero sí se enfoca en el significado, las dimensiones y los aspectos claves que caracterizan las variables, básicamente desde una perspectiva teórica. Así que aquí te explico cómo funcionaría una matriz para conceptualizar esa variable o las variables. Así que primeramente debes tener claro cuáles son tus variables. Así que ese es el punto de partida. Y en esta matriz inicias su conceptualización definiendo conceptualmente la variable. ¿Cuáles son los tipos de variables considerados dentro de mi investigación? Lo que luego me va a llevar a proveer una definición conceptual que debe estar respaldada por teorías y autores relevantes. Finalmente, sus dimensiones, que son esas diferentes facetas o componentes que conforman la variable, que permiten entonces desglosarla en aspectos más específicos que se pueden analizar por separados. A estas les podemos llamar también variables categóricas. Aquí les comparto un ejemplo concreto de una matriz de conceptualización. Basado en el tema de la investigación, la motivación académica es la variable independiente y el rendimiento académico la dependiente. En la siguiente columna describimos entonces esa definición conceptual para ambos casos, según la literatura vigente y cómo entienden la variable los expertos. En este caso, las dimensiones de la motivación académica pueden considerarse entonces esas variables categóricas, las cuales se pueden medir, por ejemplo, a través de escalas como la escala de motivación académica, que permite cuantificar la intensidad o el nivel de cada categoría. Las teorías o los autores que sustentan la definición conceptual, entonces la ubicamos en la última columna, lo que garantiza que la conceptualización está respaldada por investigaciones previas y vigentes. Espero que este ejercicio práctico te sea de utilidad a la hora de iniciar ese proceso inicial del diseño de tu investigación. Hasta pronto.